Yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás. Me tocó ser una estrella, famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios. A los seres humanos de esta generación nos ha tocado vivir uno de los cambios paradigmáticos más importantes en la historia de la humanidad, el inicio de la era digital. Esta generación, nuestra generación, empezó a poblar internet y lo hicimos de la manera más salvaje y más rupestre porque muchos no entendíamos la tecnología que teníamos en las manos. No sabíamos que a ese mundo nuevo y emocionante íbamos a llevar las sombras de la humanidad, el lado oscuro de los sistemas de poder y el lado siniestro de la psicología humana, como nuestra necesidad de reconocimiento o esa necesidad tan humana de estatus y de pertenencia. Después de todo, como especie, dependemos de otros seres humanos para sobrevivir. Al final, ese anhelo por ser aceptados que todos hemos experimentado es una función de la supervivencia. Ya que lo piensas, el estatus no es otra cosa más que la importancia que tiene un individuo dentro de un grupo y que le asegura que los miembros de ese grupo van a ir a ayudarlo cuando lo necesite. Pero un día, las redes sociales llegaron y le inyectaron esteroides a este anhelo de pertenencia, porque nos permitieron hacer algunas cosas que no podíamos hacer en el mundo real. 1. Editar lo desagradable de nuestra vida. Editar toda imperfección. 2. Ponerle un número concreto al estatus. 3. Nos dieron acceso a una retribución social dopamínica inmediata. Y así empezó nuestra obsesión colectiva por la atención, la exposición, la viralidad y la fama. En este ciclo que nunca se acaba de autopromoción y de comparación en redes sociales. Y quiero hablar de esto hoy. Quiero hablar de la cultura de la pretensión en redes sociales, de la cultura del flexing, de lo que en México y otros países de Latinoamérica llamamos lo mamador. Pero este no va a ser un video para humillar a las personas que crean este tipo de contenido pretencioso o mamador. Este es un video para más bien invitarlos a analizar conmigo por qué le damos nuestra atención a estas personas. ¿Por qué los hacemos famosos? Pero sobre todo, este video es para invitarlos a que le bajemos un poco de huevos y aceptemos que todos tenemos algo de pretencioso en nuestro interior. Así que si esto les interesa, quédense. Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Sol. A principios de este año fue noticia que metieron a la cárcel a un influencer mexicano por intento de feminicidio. Muchos en México nos enteramos de la existencia de este ser humano, el Fofo Márquez, gracias a esta noticia. Un artículo del País describe a la perfección todo el asunto con este ser humano y les voy a leer el primer párrafo porque creo que sintetiza perfectamente toda esta situación. Rodolfo Márquez Alcaraz siempre quiso ser famoso, lo demás ya lo tenía, o al menos eso aseguraba una y otra vez cuando le ponían un micrófono a una cámara enfrente. Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios, dice en uno de sus videos más virales. Con 27 años de edad es el mayor de los 2 hijos del matrimonio entre el empresario mexicano Rodolfo Márquez Flores y Sandra Xochitl Alcaraz, una familia adinerada cuya vida ha sido ampliamente documentada en redes sociales gracias a que sus 2 hijos se convirtieron en influencers y se han encargado durante los últimos años de presumir su estilo de vida en mansiones, coches de lujo, viajes a distintos países del mundo y un dispendio de dinero que parece no tener fin. Sin embargo, el gran salto a la fama de Rodolfo Fofo Márquez fue el 22 de febrero del 2024, cuando lo filmaron golpeando a una mujer de 52 años hasta tirarla al suelo, lo que casi un año más tarde le ha valido una condena de 17 años de cárcel por intento de feminicidio. Lo que me encanta de esta introducción es que la periodista nos deja ver que la verdadera tragedia del Fofo es la enorme distancia que hay entre el delirio que tiene sobre su propia fama y sobre su nivel de poder frente a la fama y al poder real que tenía. En medio del espectáculo que este hombre lanzaba en redes sociales, esta ostentación de riqueza y de poder, de mírenme, vean cómo puedo cerrar uno de los puentes más importantes en una de las ciudades más importantes de México para grabar TikToks y para enseñar los coches que tengo, nos revela para los que vemos desde afuera que este ser humano se mueve por la vida pensando que sus conectes o su dinero lo van a poder sacar de cualquier situación, que van a poder moverse con total impunidad. Pero la verdadera tragedia de alguien como el Fofo es que en la realidad casi nunca son así las cosas. No logran medir los límites de su poder, no logran medir la escala de su importancia. No se dan cuenta que en el mundo real, la forma en la que se construye un legado, la forma en la que uno obtiene fama y poder,
impactan en la percepción social y al final del día afectan el poder real que uno tiene. En el fondo, nadie respeta a las personas que denigran a otros, que por su prepotencia son capaces de hacerle daño a otros más indefensos. A lo mejor miedo es lo que inspiran, pero eso no es lo mismo que respeto. No sé qué tanto el Fofo sabía que él representaba todas esas cosas que hemos llegado a odiar colectivamente de las redes sociales, pero estoy segura que pensaba que cualquier persona que lo criticara era por envidia. Y no es capaz de ver que la percepción que gran parte de la población tenemos de él, más que quedarnos impresionados por su riqueza y su estatus, porque es capaz de cerrar el puente más importante de Guadalajara, nos quedamos más bien con el sabor en la boca de wow, qué inseguro hay que ser para hacer todo eso por atención. Y en medio de este delirio del tamaño de su figura, del tamaño de su importancia en el mundo, al final ni su dinero ni la fama pudieron rescatarlo de esa condena en la cárcel. El Fofo Márquez y cualquiera que en esta época de la humanidad y en esta edad de las redes sociales aún idealice esa promesa de que la fama y la viralidad y la celebridad garantizan la felicidad, la aceptación, la seguridad, el amor propio, vive bajo una ilusión. Y si hablo del Fofo Márquez es porque él ha sido un ejemplo representativo más o menos reciente de los límites de esta cultura de la pretensión. Pero todos participamos o hemos participado de esta cultura. Todos en algún momento de nuestra historia hemos tenido la ilusión de que lo que nos hace falta para hacerla en la vida, para ser plenos y felices, es éxito material o estatus social o intelectual o estatus económico. Todos tenemos un lado aspiracionista y es el síntoma de una enfermedad colectiva, la misma enfermedad que en la novela del Gran Gatsby lleva a su protagonista a la perdición. Y tengo muchas ganas de hablarles de esta novela hoy porque creo que nos deja algunas advertencias importantes sobre esta cultura de la pretensión que construimos en redes sociales y que seguimos construyendo todos los días. Para quienes no conocen esta historia, que no hayan visto la película con Leonardo DiCaprio o no hayan leído la novela, aunque es una historia muy representativa de una época muy específica en Estados Unidos, sus temas son tan universales que hoy voy a comparar esta historia con la del Fofo y con la cultura del mamador. El Gran Gatsby se sitúa en esta época de apogeo económico y de transformaciones culturales súper rápidas y súper intensas en Estados Unidos. Es una época en la que había mucho optimismo por el estado de la economía. Los salarios aumentaron, el gasto aumentó. Esto abre las puertas a la movilidad social, o sea, de repente se volvió mucho más fácil que las personas mejoraran su situación socioeconómica. Y todo esto suena muy bien, pero Scott Fitzgerald nos presenta una imagen mucho menos idealizada de esta época en la novela. De entrada, retrata a una sociedad profundamente materialista. Por un lado, una clase alta de personas que han heredado su riqueza de generación en generación, los old money, personas superficiales y egoístas que no tienen ningún problema llevándose a los otros entre las patas si eso los hace mantener su estatus y su comodidad. Y por otro lado, surge la figura del aspiracionista social, el hombre que desde una posición de menos ventaja, desde la pobreza, ve a estos ricos y quiere lo que ellos tienen. Es seducido por la promesa del éxito material y del reconocimiento. Jay Gatsby, el personaje principal de esta novela, similar al Fofo, similar a todos esos adolescentes que si les preguntas ¿qué quieres ser de grande? Te responden famoso o TikToker. Creen que la riqueza y la relevancia social van a solucionar todos sus problemas. Y en el caso de Gatsby, eso hace que dedique todos los esfuerzos de su vida a convertirse en un hombre rico. Porque genuinamente tiene la ilusión de que la riqueza le comprará felicidad, le comprará amor, pero sobre todo que le abrirá todas las puertas. El aspiracionismo no necesariamente es negativo, es lo que nos permite imaginar que podemos estar en una situación mejor. El problema del aspiracionista social es que se enfoca en su desarrollo material porque cree que eso le va a dar estatus y pierde de vista todas
esas facetas de la vida que también son importantes para construir el espíritu humano, que nos permiten ser seres humanos con integridad, con propósito, con ideas interesantes que compartir. Si queremos entender la cultura de lo mamador en redes sociales, la cultura de la pretensión en redes sociales, primero hay que entender al aspiracionista social, porque al aspiracionista social le das TikTok, le das Instagram y se vuelve el mamador contemporáneo. Pero ¿cómo se construye el aspiracionista social? La primera condición necesaria para que exista el aspiracionista social es la desigualdad social. Porque a fuerza tiene que haber algo a lo que aspirar. A alguien a fuerza le tiene que ir mejor que a uno. Y en segundo lugar, para que exista el aspiracionista social, es que tiene que haber exposición a las cosas que no tenemos. En el caso de Gatsby, él creció en una familia muy pobre de campesinos en Dakota del Norte y su primera exposición al estilo de vida de los ricos es cuando se vuelve asistente de este magnate de cobre Dan Cody, y gracias al tiempo que pasa con él nota lo que significa moverse por la vida con todos los recursos, poder comprar toda la comida, toda la bebida, poder tener tiempo libre para hacer lo que te da la gana. Este hombre, este magnate del cobre, lo dejó deslumbrado, a tal punto que se prometió a sí mismo que él se convertiría en ese hombre. Creo que conforme vas leyendo la novela es muy fácil empatizar con Gatsby, porque desde nuestro punto de vista de personas no millonarias, la realidad es que nunca dejas de preocuparte por el dinero. Nunca dejas de pensar cómo le vas a hacer para que te rinda lo que tienes o para multiplicar lo que tienes. Y todos los que no somos parte del 1% hemos fantaseado con cómo se ha de sentir despertarte un día y no preocuparte por el dinero. Sobre todo en tiempos de crisis, cuando te has quedado sin empleo o sin seguro médico o en situaciones de amenazas existenciales como lo fue la pandemia, o tan básico como cuando llegas a tu casa y estás cansado y te metes a Instagram para relajarte, que nunca relaja, pero bueno, y lo primero que te topas es una publicación de un influencer o una celebridad o las Kardashian de vacaciones y dices, bueno, estaría muy bien tener esa vida. Y es que ahora con las redes sociales tenemos una gran dosis de sobreexposición al estilo de vida de los ricos y famosos, a sus vacaciones, su guardarropa, ese estilo de vida que desde nuestros cubículos de oficina o lavando los platos por tercera vez en el día es inalcanzablemente doloroso. Es más deslumbrante que nunca porque además, como todo se edita y se presenta de la forma más perfecta posible, es difícil no idealizar eso que vemos y que está tan fuera de nuestro alcance. Y justo esa es la última condición necesaria para que exista el aspiracionista social, la idealización de un estilo de vida que no se tiene. Esta idea idílica que Gatsby tiene sobre la riqueza no está basada en la realidad, está basada en una ilusión. Piensa que la obtención de riqueza le va a garantizar éxito y felicidad. Y en la historia le sucede todo lo contrario, porque cuando obtiene riqueza, todo se va a la chingada y se vuelve una tragedia griega. Una de las características más emblemáticas del personaje del gran Gatsby es que está enamoradísimo de una mujer old money que tiene el dinero y el estatus social que él no tiene. Esta mujer se llama Daisy. Y Daisy representa todas las cosas que Gatsby desea tener para sí mismo. Era hermosa, era rica, estaba fuera de su alcance. Y para un hombre tan ambicioso como él, eso funcionó como un afrodisíaco muy fuerte porque le daba más incentivos para esforzarse a construir. Cuando Gatsby logra amasar una gran fortuna, se compra esta mansión estilo castillo francés. Súper opulenta la cosa y de mal gusto desde el punto de vista de los personajes old money que todo el tiempo se la pasan criticando la mansión de Gatsby y cómo la tiene decorada. Y en este lugar empieza a organizar unas fiestas de lo más extravagantes. Todo con el objetivo de llamar la atención de esa mujer inalcanzable de la que ha estado enamorado desde que era un joven militar. Vive bajo la ilusión de que al imitar el estilo de vida de los ricos, ellos le abrirán las puertas de su mundo y Daisy correrá a sus brazos. No era consciente de lo que la alta sociedad pensaba de hombres como él, así como no era consciente de lo que mujeres como Daisy pensaban de hombres como él, que nunca lo iban a considerar uno de los suyos. Así como no creo que el fofo en su búsqueda de reconocimiento y de fama y de poder se diera cuenta que para gran parte de la sociedad que buscaba impresionar, más que generar admiración, lo que provocaba era
o miedo por su prepotencia, o solo lo usaban y a sus espaldas se burlaban de él. Sobre todo por ese nivel de inconsciencia que tiene sobre sí mismo y lo que emana como persona. Y porque en esta época de las redes sociales estamos hartos de la sociedad de la pretensión. La mayoría vemos que detrás de esa máscara del influencer que dice ser Dios, hay un tipo que tiene que compensar sus inseguridades con ese espectáculo en línea. En ese sentido, los videos del Fofo se parecen a las fiestas de Gatsby. Y así como es triste ver en redes sociales cómo puede llegar a humillarse un individuo por atención, así de triste es leer en la novela los esfuerzos de Gatsby por ser incluido y por ser valorado por su riqueza. Porque por cada esfuerzo que hace por ser aceptado, los ricos ven a través de su máscara y a sus espaldas se burlan de él, se burlan de su forma de vestir, se burlan de su forma de hablar, se burlan de la forma en la que decora su mansión. Es tan triste leer cómo esas personas que van a sus fiestas, que beben su alcohol, que disfrutan del entretenimiento que les contrata, que comen de su comida, lo desprecian a sus espaldas y son tan culeros. O sea, la hipocresía. En el fondo, a nadie le importa quién es Jay Gatsby, ni sus sentimientos, ni si se muere mañana. Y con esto, Scott Fitzgerald expone al verdadero villano de su historia. No es el aspiracionista social, no son las personas de la alta sociedad, es la estructura social de clases. Lo injusto que es que este sistema te venda la idea de que si te esfuerzas puedes acceder a las esferas de poder, cuando en realidad no puedes. Y de paso, denuncia la decadencia moral de la alta sociedad, porque detrás de ese glamour superficial hay una falta de sustancia, hay una falta de valores y de integridad. Hey, estaba editando y tengo unos comentarios que hacer. Esta crítica que Fitzgerald hace de la clase alta se sostiene principalmente en cómo presenta a estos personajes en su novela y sobre todo cómo presenta que son capaces de hacer cualquier cosa para defender sus posiciones de privilegio, para defender sus intereses, como desde una posición aventajada juegan sucio para dejar a todos los que están fuera de su círculo al margen. Y con esto cuestiona esta idea del sueño americano de que cualquiera puede volverse rico y puede volverse exitoso si trabaja lo suficiente. Y lo deja uno cuestionándose por qué deseamos tanto riqueza material si hay tanta deshumanización de por medio para alcanzarla. Y creo que ha sido algo muy hablado en los últimos años, como el camino para volverse multimillonario o famoso es un camino que se labra con muchas decisiones poco éticas de por medio. Decisiones individualistas que para nada toman en cuenta el bienestar común de la sociedad. Y ya, Daisy es una mujer esencialmente mimada y esencialmente egoísta, a la que solo le importa mantener su estatus y su comodidad. Y su esposo es peor, es este hombre súper arrogante que usa a las personas como objetos y las desecha después. En esencia, el gran problema de Gatsby es que idealiza a los ricos, es que no los ve por lo que son, sino por lo que imagina que son. Y así como Gatsby es el peor enemigo de Gatsby, el mamador es el peor enemigo del mamador, porque se permite idealizar a personas que desprecian a gente como él. Está negado a cambiar su percepción de cómo son las cosas. Se niega a ver que la gente en su posición es oprimida por esa estructura social. Esta novela, leída 100 años después de su publicación, sigue siendo vigente y me ha dejado con una pregunta. ¿Por qué en esta era de la humanidad todavía idealizamos a los multimillonarios, a las celebridades y a los famosos? ¿Por qué no nos da miedo vivir una vida orientada completamente a la obtención de riqueza material? Y sobre todo, ¿por qué aún no somos capaces de entender sensiblemente que para que haya algunos privilegiados, otros tienen que sufrir? En una entrevista se le pregunta a la mamá del Fofo qué pensaba del tipo de contenido que hacía su hijo. Y ella responde que cuando lo cuestionaron, su respuesta fue que él ya había intentado hacer contenido en donde le daba dinero o le daba despensas a gente pobre, gente necesitada, pero que ese no era el tipo de contenido que la gente quería ver, no le daba views. Entonces decidió irse por ese tipo de contenido en donde enseñaba sus coches y su dinero y su mansión, porque eso sí, le daba vistas. Y la mamá del Fofo presenta este argumento como si fuera la respuesta más categórica, como si fuera súper difícil de contraargumentar eso. No le da curiosidad indagar, no se le ocurre cuestionar
bueno, pero si ya tienes mucho dinero por lo que te hemos brindado, ¿por qué quieres más dinero? ¿O qué es lo que te imaginas tú que va a ser la fama? O sea, ¿qué imaginas que te va a otorgar la fama? Porque seguro ni ella misma puede imaginarse el sentido de la vida más allá del reconocimiento y de la obtención de dinero. Porque tanto ella como nosotros formamos parte de esta sociedad aspiracionista que está obsesionada con la cultura de la celebridad. Y la verdad no es su culpa, porque todos hemos crecido en esta sociedad materialista que todo lo justifica el dinero, hasta humillarte y abandonar lo que eres en lo más profundo de tu ser. Una sociedad que, como Gatsby, se ha vendido la ilusión de que la fama, el dinero y el poder le van a otorgar plenitud y le van a otorgar seguridad. Esa luz verde que vemos en la película, como Gatsby extiende su mano para alcanzarla, es una de las representaciones literarias más emblemáticas de los sueños inalcanzables de los seres humanos. Esto de Gatsby extendiendo la mano para alcanzar la luz verde es una imagen muy melancólica, pero sobre todo en el libro. Que por cierto, el libro es mucho más triste y mucho más pesimista que la película. Les recomiendo que lean el libro antes que ver la película. Personalmente creo que hay algo muy puro en el hecho de que los seres humanos tengamos la capacidad de desear cosas distantes, de anhelar sueños que parecen imposibles de materializar. Hay algo tan bello en el momento en el que un ser humano te abre a ti personalmente sus sueños más profundos, porque detrás de esos sueños, detrás de esos deseos, por muy superficiales que parezcan, si los analizas, lo que hay detrás de ellos son anhelos por cosas muy importantes, como el anhelo de conexión con otros seres humanos, o el anhelo de ser apreciado por tus pares, por tus contemporáneos, o tener la capacidad de proveer a tu familia un estilo de vida en donde no tengan que sufrir los traumas de la pobreza que a lo mejor tú sufriste de niño. Y ese fuego, esa hambre en el espíritu de todo ser humano es algo que yo valoro mucho y sé que muchas personas valoran, pero el problema con las redes sociales es que pervierte esa hambre, porque como nos alimentan esa desesperación por una retribución social inmediata, en lugar de enfocarnos en ese camino de esfuerzo silencioso que se requiere para llegar a la meta, nos enfocamos en presentarle al mundo lo necesario para obtener validación inmediata. Esa urgencia es la que en un momento dado nos puede orillar a engañar o a mentir o a presentar cosas que no son reales o que no son ciertas, porque desesperadamente buscamos esa validación, desesperadamente buscamos esa retribución. Creo que lo que nos desespera de la cultura de lo mamador, lo que nos da cringe, es la perversión de esos anhelos humanos y de esa hambre humana que todos poseemos y que todos hemos sentido y hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Ver que en esta cultura pretenciosa de redes sociales lo que importa no es el conocimiento, sino la apariencia de conocimiento. No es la sustancia, sino la apariencia de sustancia. No es la salud, sino la apariencia de salud. Y eso nos termina reduciendo a animales que esencialmente están viendo quién la tiene más grande todo el tiempo. Por eso Gatsby es un personaje más entrañable que tu influencer promedio, porque es una persona muy cálida y de hecho el narrador lo describe así. Dice que cuando Gatsby te ve, su mirada y su sonrisa te hacen sentir como si todo fuera posible, porque lo más representativo de su personaje es el anhelo en su interior por ser amado, por conectar con las personas de ese mundo que admira la distancia y del que se ha hecho esta mega ilusión sobre lo que son. Por eso la forma en la que acaba la novela es tan triste, pero tienen que leerla si no la han leído. Y si han visto la película, tienen que leer la novela, porque la novela es más triste, es más trágica y Daisy es peor en la novela, es mala persona en la novela. En la película como que la sacan más o menos medio encantadora al principio. A raíz del hartazgo que se empezó a tener por el exceso de contenido pretencioso en línea, muy rápido en la historia de internet empezó a darse un movimiento contracultural a la cultura de la pretensión en línea. Cuentas como Es de Mamadores exponen lo hartas que están las personas de que estos espacios sean usados para la autopromoción y para el flexing. Es que la gente está cansada de lo que representan los influencers, de los fofos del mundo, de cualquier forma de pretensión. En lo personal tengo emociones muy encontradas con este tipo de cuentas. Sí me hacen reír,
ocasionalmente, pero siento que no deja de ser lo mismo de lo que se quejan. Tienes tu dosis de sentirte bien por el momento, de que tú no eres tan inconsciente como las personas que estás viendo expuestas ahí, o que tú eres más inteligente que las personas que están expuestas ahí. Y es irónico porque te sientes superior a los mamadores, que se sienten superiores a otros. Otra vez, es el mismo juego de definir quién es mejor, quién sabe más, quién tiene más conciencia. Lo más interesante de estas cuentas para mí es que un día, si exploras lo suficiente, te encuentras a alguien parecido a ti o a alguien que ha hecho algo parecido a cosas que tú has hecho en el pasado. Porque la ironía de todo esto es que hemos llegado a un absurdo en donde casi todo lo que se publica en línea puede potencialmente ser catalogado como pretencioso, con mucha facilidad. Todo lo que no es chiste o no es meme o se toma muy en serio a sí mismo fácilmente puede ser catalogado como pretencioso o como cringe. Lo que me lleva a concluir que todos en la historia de internet y de las redes sociales hemos tenido nuestro momento pretencioso y nuestro momento mamador. Sobre todo los que hemos estado aquí desde el principio, desde High Five y MySpace y Tumblr, y haciendo el ridículo desde el 2007-2008. Y sí, hubo una época en la que yo subía mis fotos con mi libro que estaba leyendo, con mi taza de café y a mucha honra. Entiendo por qué cada vez más personas de mis círculos tienen sus redes sociales privadas. En fin, creo que cada vez idealizamos menos la digitalización de la vida social. Tenemos una relación sadomasoquista con las redes sociales que han hegemonizado los espacios de interacción. Veo que cada vez más personas expresan su asco o su hastío por las cosas que ven publicadas en redes sociales. A mí en lo personal no me deja de intrigar que son como una jungla virtual. Me parece tan interesante que documenten las dinámicas sociales de los seres humanos en línea, y me encanta ver la forma en la que evoluciona nuestro uso de redes sociales, sobre todo como algunas cosas que en una época se consideraban populares o eran la norma, luego las aborrecemos. Llevamos ya un par de años escuchando que es el final de la era del influencer. Yo personalmente no lo veo, pero dicen que van a crecer los tipos de contenido que privilegien un sentimiento de comunidad. Y no sé qué tanto va a ser cierto, pero lo que sí sé es que con Oasis Siniestro tenía mucho la inquietud de encontrar a personas afines, de encontrar a gente que compartiera mis inquietudes por la oscuridad humana y sobre todo por explorar el lado oscuro de la humanidad, no desde el morbo, sino desde una posición un poco más reflexiva, un poco más mamadora intelectualmente. En fin, aquí estaré yo para documentar esos procesos extraños que los seres humanos tenemos con esta tecnología que muchas veces no entendemos y que muchas veces nos rebasa. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like. El dios del algoritmo es implacable, como bien dijo el fofo y como sabe el fofo que es. Nos vemos muy pronto en otro video. Gracias por escuchar. Adiós.